Todo estaba listo para que el matrimonio de Dalia y Nicolás diera inicio en la iglesia de Santa Rosa. Pero el día de la boda, el mejor amigo de Nicolás se apareció en la ceremonia, junto con una carta en la que Nicolás decía que no se iba a presentar y que bajo ninguna circunstancia intentaran buscarlo. Lo que sucedió después dejó a todos con la boca abierta. El sol se filtraba por las cortinas de encaje, iluminando la habitación donde Dalia se preparaba para el día más importante de su vida. Sus manos temblaban mientras ajustaba el velo sobre su cabello. De repente, el sonido estridente del teléfono rompió la atmósfera. Con el corazón acelerado, contestó la llamada. «¿Diga?» Contestó intrigada porque no esperaba ninguna llamada en ese momento tan importante para ella. Después de unos segundos de silencio, una voz distorsionada susurró: «La verdad siempre sale a la luz, Dalia». La llamada se cortó, dejando a Dalia inmóvil, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Quién quería empañar su felicidad? Sacudió la cabeza y decidió concentrarse en su día, pero la inquietud no desapareció. La iglesia de Santa Rosa se alzaba majestuosa bajo el cielo despejado. Dalia descendió del auto nupcial, su vestido de novia arrancando suspiros de admiración. A medida que avanzaba hacia la entrada, su corazón latía con fuerza. Sus ojos buscaban ansiosamente a Nicolás, pero no lo veía. «Tranquila, debe estar dentro ya», susurró Camila, su mejor amiga y dama de honor. Los murmullos entre los invitados aumentaban la inquietud. Al llegar a las puertas de la iglesia, su padre la recibió con una sonrisa tensa. «Parece que hay un pequeño retraso», dijo, tratando de calmarla. Pero la inquietud de Dalia crecía. Recordó la extraña llamada de esa mañana y un escalofrío recorrió su espalda. Los minutos pasaban y los invitados empezaban a moverse incómodos en sus asientos. Dalia, parada en el atrio, sentía todas las miradas sobre ella. El tiempo pareció detenerse cuando Mateo, el mejor amigo de su prometido, se acercó a Dalia, su rostro marcado por la angustia. «Dalia», comenzó, su voz apenas un susurro. «Lo siento mucho, pero Nicolás no vendrá». Las palabras cayeron como un rayo sobre Dalia, quien sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Dónde está Nicolás?», logró articular Dalia, su voz temblando. Mateo extendió un sobre hacia ella. «Me pidió que te entregara esto. Dijo que no intentaran buscarlo». Dalia tomó el sobre con manos temblorosas. Su padre se acercó, poniendo una mano protectora sobre su hombro. «Tiene que ser un error», murmuró Dalia. «Nicolás me ama». Con dedos temblorosos, abrió el sobre y sacó una hoja de papel. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión, mientras leía las primeras líneas. El silencio sepulcral que se apoderó de la iglesia fue roto por el sonido del papel al desdoblarse. Dalia, con manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado, comenzó a leer la carta en voz alta, su voz quebrada por la emoción y la incredulidad. «Querida Dalia», comenzaba la carta, «cuando leas esto, ya estaré lejos. No puedo casarme contigo. No me busques. No intentes contactarme. Es mejor así para todos». Las palabras, frías y distantes, contrastaban dolorosamente con las promesas de amor eterno que Nicolás le había susurrado tantas veces. Dalia tuvo que hacer una pausa, ahogando un sollozo antes de continuar. «Hay cosas de mi vida que no conoces, cosas que no puedo explicar ahora. Quizás algún día entiendas. Por favor, perdóname». La carta terminaba con un escueto: «Adiós, Nicolás», sin palabras de cariño, sin explicaciones adicionales. Dalia levantó la vista de la carta, su mirada perdida y llena de confusión, encontrándose con los rostros atónitos de los invitados. Los murmullos no tardaron en estallar. «¡Qué vergüenza!», exclamó una tía lejana. Otros especulaban en voz baja sobre posibles motivos. ¿Otra mujer? ¿Problemas financieros? ¿Un secreto? Camila abrazó a su amiga, mientras el padre de Dalia, con el rostro enrojecido por la ira y la indignación, se volvió hacia Mateo. «Tú debes saber más», le increpó. «Eres su mejor amigo». Mateo, visiblemente incómodo, negó con la cabeza.
Les juro que no sé nada más. Nicolás solo me pidió que entregara la carta. Estoy tan sorprendido como todos ustedes. Pero algo en su mirada evasiva y en la forma en que sus manos no dejaban de moverse nerviosamente, sugería que había más en esta historia de lo que estaba dispuesto a revelar. Dalia, aún en shock, releía la carta una y otra vez, buscando alguna pista, algún indicio que le diera sentido a esta pesadilla. ¿Cómo podía Nicolás, el hombre que juraba amarla más que a nada en el mundo, abandonarla así, sin más explicación que unas cuantas líneas vagas y frías? En medio del caos de emociones y voces a su alrededor, Dalia tomó una decisión silenciosa. Descubriría la verdad detrás de esta traición, costara lo que costara. El mundo de Dalia se desvaneció en un remolino de emociones abrumadoras. Las voces a su alrededor se mezclaron en un zumbido distante, mientras sentía que le faltaba el aire. De repente, todo se volvió negro. ¡Dalia! El grito angustiado de su madre fue lo último que escuchó antes de desplomarse. En cuestión de segundos, un caos controlado se apoderó de la iglesia. Los invitados se arremolinaron alrededor de la novia caída, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente observando con una mezcla de horror y fascinación indiscreta. «Denle espacio». La voz autoritaria del padre de Dalia resonó por el recinto. Él y Camila se arrodillaron junto a ella, abanicándola suavemente, mientras su madre sostenía su cabeza. Entre la confusión, la madre de Dalia dirigió una mirada acusadora hacia Mateo. «Tú debes saber más de lo que dices. ¿Cómo pudiste ser parte de esto?» Mateo, visiblemente nervioso, retrocedió un paso. «Señora, le juro que no sé nada más. Nicolás solo me dio la carta y...» «Basta de mentiras», interrumpió el padre de Dalia, su voz temblando de rabia contenida. «Si descubro que has tenido algo que ver con esto, te juro que...» «Por favor», intervino el párroco, intentando calmar los ánimos. «Este no es el momento ni el lugar. Concentrémonos en ayudar a Dalia». Como si sus palabras hubieran sido una señal, Dalia comenzó a recobrar el conocimiento. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados al principio, pero rápidamente llenándose de una mezcla de dolor y determinación. «Nicolás», murmuró, intentando incorporarse. «Tranquila, mi niña», susurró su madre, ayudándola a sentarse. Dalia miró a su alrededor, la realidad de lo sucedido golpeándola nuevamente. Pero esta vez, en lugar de desmayarse, sintió una fuerza interior surgir desde lo más profundo de su ser. «Voy a descubrir qué está pasando», declaró con voz firme, sorprendiendo a todos los presentes. «Esto no puede quedar así». Su mirada se clavó en Mateo, quien se removió incómodo bajo el escrutinio. «¿Y tú?», dijo Dalia, «vas a ayudarme. Sé que sabes más de lo que dices». El murmullo de los invitados aumentó ante esta declaración. La novia abandonada, en lugar de hundirse en la desesperación, se levantaba con una fortaleza inesperada, decidida a desentrañar el misterio detrás de su fallida boda. Mientras Dalia se ponía de pie, ayudada por su familia y amigos, una cosa quedaba clara. Este no era el final de la historia, sino el comienzo de una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del apartamento de Nicolás, iluminando el caos que Dalia y Mateo encontraron al entrar. La joven, aún vistiendo su traje de novia ahora arrugado, recorrió la estancia con mirada frenética, buscando alguna pista que explicara la desaparición de su prometido. «No puedo creer que esté haciendo esto», murmuró Dalia, abriendo cajones y revisando estantes. «Se suponía que estaríamos celebrando nuestra boda ahora». Mateo, visiblemente incómodo, la seguía de cerca. «Dalia, tal vez deberíamos esperar. La policía podría...» «¡No!», interrumpió ella, girándose bruscamente. «Necesito respuestas ahora, y sé que tú sabes más de lo que dices, Mateo». El joven desvió la mirada, evitando el escrutinio de Dalia. «Ya te dije todo lo que sé». Mientras revisaba el escritorio de Nicolás, Dalia se detuvo en seco. Entre los papeles desordenados, una fotografía captó su atención.
La tomó con manos temblorosas. Mostraba a Nicolás sonriendo junto a una mujer desconocida. La imagen estaba rota por la mitad. ¿Quién es ella?, preguntó Dalia, su voz apenas un susurro. Mateo se acercó, palideciendo al ver la foto. Yo no lo sé, respondió, pero el temblor en su voz traicionaba sus palabras. Dalia se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Estás mintiendo. Lo veo en tus ojos, Mateo. Nicolás me estaba engañando. ¿Es eso? El silencio de Mateo fue más elocuente que cualquier respuesta. Dalia sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se mantuvo firme. Dime la verdad, Mateo. Me lo debes. Mateo suspiró profundamente, la culpa visible en su rostro. Dalia, Nicolás me hizo prometer que no diría nada. Pero tienes razón, hay más en esta historia. Justo cuando parecía que Mateo iba a revelar lo que sabía, el sonido de una llave girando en la cerradura lo sobresaltó. Alguien estaba entrando al apartamento. Dalia y Mateo intercambiaron miradas de pánico. ¿Sería Nicolás o alguien más? El corazón de Dalia latía desbocado mientras esperaban, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder podría cambiar todo. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de traje oscuro y semblante serio. «Buenas tardes», dijo con voz grave, mostrando una placa. «Detective Ramírez». «¿Señorita Dalia Morales?» Dalia asintió, aturdida, aún sosteniendo la fotografía rota. «Sí, soy yo». El detective entró, seguido por otro oficial. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en Mateo. «¿Y usted es?» «Mateo Suárez, amigo de Nicolás», respondió él, visiblemente nervioso. «Necesitamos hablar sobre Nicolás Guzmán», continuó el detective. «Me temo que la situación es más complicada de lo que parece». Dalia sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué quiere decir? ¿Saben dónde está?» El detective Ramírez suspiró. «Señorita Morales, Nicolás Guzmán está siendo investigado por fraude financiero. Hemos estado siguiendo sus movimientos durante meses». La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Dalia. ¿Fraude? No. Debe haber un error. Nicolás no haría algo así. «Tenemos evidencia sólida», insistió el detective, sacando una carpeta de su maletín. «El señor Guzmán ha estado desviando fondos de la empresa donde trabajaba, millones de pesos». Mateo palideció aún más, si eso era posible. Dalia lo notó y se volvió hacia él. «¿Lo sabías? ¿Sabías de esto, Mateo?» Antes de que pudiera responder, el detective intervino. «Señor Suárez, también tenemos algunas preguntas para usted. Su nombre ha aparecido en algunas transacciones sospechosas». Dalia sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su prometido, un criminal. Su amigo, posiblemente involucrado. Toda su vida, una mentira. «Necesito que me acompañen a la comisaría», continuó el detective. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras salían del apartamento, Dalia miró una última vez la fotografía en su mano. La mujer desconocida sonreía, como burlándose de su ingenuidad. ¿Quién era ella? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Una cosa estaba clara. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Dalia temía que cada revelación solo traería más dolor y decepción. Pero estaba decidida a llegar al fondo de todo, sin importar el costo. El frío de la sala de interrogatorios contrastaba con el calor de la ira y la confusión que ardía dentro de Dalia. Sentada frente a una mesa de metal, aún con restos de maquillaje corrido y su vestido de novia arrugado, enfrentaba a Mateo con una mirada penetrante. «Habla», exigió Dalia, su voz temblando ligeramente. «Necesito saber toda la verdad, Mateo, ahora». Mateo, visiblemente incómodo, evitaba su mirada. «Dalia, no sé por dónde empezar». «Por el principio», interrumpió ella. «¿Desde cuándo sabías lo de Nicolás? ¿Y quién es esa mujer de la foto?» Mateo suspiró profundamente, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Hace unos meses, Nicolás empezó a actuar extraño. Hablaba de grandes oportunidades, de hacer dinero rápido,
Pensé que era solo entusiasmo por su trabajo, pero... ¿Pero qué? Presionó Dalia. Una noche bebió demasiado y confesó que estaba metido en algo grande. Algo peligroso, continuó Mateo. Me pidió que guardara unos documentos. Dijo que era por seguridad. No sabía qué hacer, Dalia. Es mi mejor amigo. Dalia golpeó la mesa con frustración. Yo iba a ser su esposa. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Intenté convencerlo de que te lo dijera, exclamó Mateo, finalmente mirándola a los ojos. Pero me juró que lo haría después de la boda. Dijo que te protegería, que todo estaría bien. ¿Y la mujer de la foto? Insistió Dalia, su voz apenas un susurro. Mateo dudó por un momento. Su nombre es Elena, es una socia de Nicolás. Los vi juntos un par de veces. Nicolás decía que era parte del negocio, pero no lo creíste, completó Dalia, sintiendo cómo su corazón se rompía aún más. El silencio que siguió fue interrumpido por la entrada del detective Ramírez. Señorita Morales, señor Suárez, tenemos nueva información. Parece que Nicolás Guzmán ha sido visto en el aeropuerto internacional hace una hora. Dalia se levantó de golpe. Está huyendo. Tenemos que detenerlo. Ya hemos alertado a las autoridades del aeropuerto, pero... El detective hizo una pausa, mirando a Dalia con compasión. Me temo que puede ser demasiado tarde. En ese momento, Dalia sintió que su mundo se desmoronaba por completo. Su boda arruinada, su prometido un criminal fugitivo, su amigo un cómplice reluctante. Pero en medio del caos, una chispa de determinación se encendió en su interior. No, dijo con firmeza, no es demasiado tarde. Voy a llegar al fondo de esto, con o sin su ayuda. Mateo y el detective intercambiaron miradas de preocupación. La novia abandonada se había convertido en una mujer en busca de la verdad y nada parecía poder detenerla. El sol se ponía sobre la ciudad cuando Dalia, exhausta y aún vistiendo su maltrecho vestido de novia, entró en la casa de sus padres. El silencio que la recibió era pesado, cargado de preguntas no formuladas y decepciones no expresadas. «Mamá, papá», llamó, su voz resonando en el vestíbulo vacío. Encontró a sus padres en el estudio, su padre de pie junto a la ventana, su madre sentada con la cabeza entre las manos. Al verla, su madre se levantó de inmediato, envolviéndola en un abrazo. «Oh, mi niña», sollozó. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado?» Dalia se apartó suavemente, su mirada fija en su padre, quien no se había movido. «Necesito la verdad», dijo con voz firme. «Toda la verdad». Su padre se giró lentamente, su rostro una máscara de culpa y preocupación. «Dalia, hija». «No más mentiras», interrumpió ella. «Sé que Nicolás está siendo investigado por fraude. ¿Qué sabes tú de esto, papá?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente su padre habló, su voz apenas un susurro. «Yo invertí en uno de sus proyectos, el Proyecto Fénix. Nicolás dijo que era una oportunidad única». Dalia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Tú lo sabías? ¿Sabías que era ilegal?» «No», exclamó su padre. «Al menos no al principio. Cuando empecé a sospechar, ya era demasiado tarde. Estábamos muy involucrados». «¿Estábamos?» Dalia miró a su madre, quien bajó la mirada, incapaz de enfrentarla. «Tu madre no sabe nada de esto», continuó su padre. «La mantuve al margen para protegerla, para protegernos a todos». Dalia se dejó caer en un sillón, abrumada por las revelaciones. «¿Por qué, papá? ¿Por qué arriesgarlo todo?» Su padre se acercó, arrodillándose frente a ella. «Las cosas no iban bien en el negocio. Teníamos deudas, hipotecas. Nicolás apareció con esta oportunidad y yo solo quería asegurar nuestro futuro, tu futuro». Las lágrimas corrían por el rostro de Dalia. Todo en lo que había creído, todo lo que pensaba que era su vida, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Sabes dónde está Nicolás ahora?», preguntó, su voz apenas audible. Su padre negó con la cabeza. «No lo sé, hija, pero temo que esto es solo la punta del iceberg. Hay gente poderosa involucrada, gente peligrosa».
En ese momento el teléfono de Dalia vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres saber la verdad, encuéntrame en el Parque Central a medianoche. Ven sola. Dalia miró el mensaje, su corazón latiendo con fuerza. Elena, la mujer de la foto. Levantó la vista hacia sus padres, una nueva determinación brillando en sus ojos. Esto no ha terminado, dijo. Y voy a llegar al fondo de todo, cueste lo que cueste. La oscuridad envolvía el Parque Central cuando Dalia llegó, su silueta recortada contra las tenues luces de las farolas. Había cambiado su vestido de novia por ropa oscura, pero la angustia en su rostro permanecía inalterable. Cada sombra, cada sonido la sobresaltaba. El mensaje en su teléfono pesaba como plomo en su bolsillo. ¿Realmente vendría Elena? ¿O estaba caminando directamente hacia una trampa? De repente, una voz femenina surgió de la penumbra. Dalia Morales. Girándose bruscamente, Dalia se encontró cara a cara con una mujer elegante, de cabello oscuro. La reconoció al instante de la fotografía rota. «Elena», respondió Dalia, su voz mezclando miedo y desafío. «Valiente de tu parte venir sola», dijo Elena, acercándose, aunque también bastante imprudente. «Quiero respuestas», exigió Dalia. «¿Dónde está Nicolás? ¿Qué papel juegas tú en todo esto?» Elena esbozó una sonrisa enigmática. «Las cosas no son lo que parecen, Dalia. Nicolás, bueno, digamos que está en aguas más profundas de lo que imaginas». Antes de que Dalia pudiera responder, el sonido de pasos acercándose las alertó. Elena se tensó visiblemente. «No tenemos mucho tiempo», susurró urgentemente. «Escúchame bien. El proyecto Fénix no es solo un fraude financiero. Es mucho más grande, más peligroso. Gente poderosa está involucrada, gente que no dudará en silenciar a cualquiera que se interponga en su camino». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Dalia, su corazón latiendo desbocado. Nicolás descubrió algo que no debía. Tuvo que desaparecer para protegerse y para protegerte a ti. Los pasos se acercaban. Elena miró nerviosamente sobre su hombro. «Toma», dijo, entregándole a Dalia una pequeña unidad USB. «Aquí encontrarás parte de la verdad. Pero ten cuidado, Dalia. Una vez que entres en este mundo, no hay vuelta atrás». Antes de que Dalia pudiera decir algo más, Elena desapareció entre las sombras. Segundos después, 2 hombres de traje emergieron de la oscuridad. «Señorita Morales», dijo uno de ellos, mostrando una placa. «Somos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Necesitamos que nos acompañe». Dalia, con la USB oculta en su puño, sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de Elena resonaban en su mente. «Una vez que entres en este mundo, no hay vuelta atrás». Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrado y agradecido de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Mientras seguía a los agentes, Dalia supo que su vida había cambiado para siempre. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y el camino por delante estaba lleno de peligros que ni siquiera podía imaginar. El resplandor azulado de la pantalla del ordenador iluminaba el rostro tenso de Dalia en la penumbra de su habitación. Tras horas de forcejear con contraseñas y encriptaciones, finalmente había logrado acceder al contenido de la USB que Elena le había entregado. Sus ojos recorrían frenéticamente los documentos y correos electrónicos que se desplegaban ante ella. Cada nueva revelación le cortaba la respiración. «No puede ser», murmuró, tapándose la boca con una mano temblorosa. El proyecto Fénix era mucho más que un simple fraude financiero. Los documentos revelaban una intrincada red de corrupción que se extendía desde altos ejecutivos hasta figuras políticas prominentes. Lavado de dinero, sobornos, incluso indicios de tráfico de influencias en proyectos gubernamentales. Y allí, en medio de todo, el nombre de Nicolás aparecía una y otra vez. Dalia se reclinó en su silla, abrumada.
¿En qué se había metido Nicolás? ¿Y por qué la había involucrado a ella? Un correo electrónico en particular llamó su atención. Era de Nicolás, enviado apenas unas horas antes de la boda. Elena, las sospechas eran ciertas. He encontrado pruebas que lo vinculan todo. Es más grande de lo que pensábamos. No puedo casarme con Dalia sabiendo que la pondría en peligro. Voy a desaparecer por un tiempo. Protégela, N. El corazón de Dalia dio un vuelco. ¿Nicolás la había abandonado para protegerla? ¿De qué? ¿De quién? Mientras seguía investigando, un nombre comenzó a repetirse con frecuencia alarmante. Javier Montero. Parecía ser una figura central en toda la operación, alguien con poder suficiente para mover los hilos desde las sombras. De repente, una realización golpeó a Dalia como un rayo. Javier Montero. El nombre le resultaba familiar. Con manos temblorosas, buscó entre los papeles de su madre, una respetada jueza. Y allí estaba. Javier Montero, nominado recientemente para un alto cargo en el sistema judicial. El mismo hombre que su madre había elogiado en la cena familiar hace apenas unas semanas. Dalia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La corrupción no solo había tocado a su prometido y a su padre. Llegaba hasta su propia familia, hasta los cimientos de lo que creía inquebrantable. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sabes demasiado. Ten cuidado en quién confías. Nos vemos pronto. N. Dalia miró fijamente la pantalla, su corazón latiendo desbocado. Nicolás estaba vivo y, al parecer, más cerca de lo que pensaba. Pero en un mundo donde cada verdad develaba una nueva mentira, ¿en quién podía confiar realmente? Con determinación renovada, Dalia comenzó a copiar los archivos más importantes. Si iba a desentrañar esta red de corrupción, necesitaría pruebas y aliados. La noche era joven, y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La cafetería del centro comercial bullía de actividad, proporcionando el camuflaje perfecto para el encuentro que Dalia había planeado. Con gafas de sol y una peluca rubia, esperaba nerviosamente en una mesa apartada, sus ojos escaneando constantemente a los transeúntes. De repente, una mujer de mediana edad con un traje de oficina impecable se sentó frente a ella. Dalia la reconoció al instante. Elena. Veo que has estado ocupada, dijo Elena en voz baja, deslizando un periódico sobre la mesa. En la portada, un titular llamativo. Escándalo financiero sacude a importantes figuras políticas. Dalia asintió, inclinándose hacia adelante. He descubierto cosas que no puedo creer. Necesito saber más, Elena. ¿Quién eres realmente? ¿Qué relación tienes con Nicolás? Elena suspiró, su fachada de seguridad desmoronándose por un momento. Soy periodista de investigación. He estado siguiendo el Proyecto Fénix durante meses. Nicolás, él era mi fuente principal. ¿Tu fuente? Dalia sintió una punzada de celos, rápidamente reemplazada por confusión. Pero la foto parecían tan cercanos. Las apariencias engañan, Dalia, respondió Elena con una sonrisa triste. Esa foto fue tomada en una gala benéfica. Estábamos interpretando un papel, acercándonos a los involucrados. Nicolás nunca dejó de amarte. Dalia procesó la información, un torbellino de emociones agitándose en su interior. ¿Dónde está él ahora? No lo sé con certeza, admitió Elena, pero sé que está tratando de reunir las últimas piezas del rompecabezas, y está en grave peligro. En ese momento, el teléfono de Dalia vibró. Otro mensaje del número desconocido. El pájaro canta a medianoche. La jaula está en la torre más alta. N. Elena leyó el mensaje por encima del hombro de Dalia, sus ojos abriéndose con sorpresa. Es un código. Está programando un encuentro. ¿Pero dónde? Preguntó Dalia frustrada. La torre más alta debe referirse al edificio Mirador, dedujo Elena. Es el rascacielos más alto de la ciudad, y pertenece a Javier Montero, completó Dalia, recordando la información que había descubierto.
Elena asintió gravemente. Dalia, esto es extremadamente peligroso. Montero no es alguien con quien se pueda jugar. Si Nicolás está planeando enfrentarlo... Tengo que ir, interrumpió Dalia, su voz llena de determinación. He llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Elena la miró fijamente, evaluando su resolución. Finalmente, sacó una pequeña tarjeta de memoria de su bolso. Toma, aquí hay más evidencia que he recopilado. Si algo me sucede, nada te sucederá, aseguró Dalia, tomando la tarjeta. Vamos a exponer todo esto juntas. Mientras se levantaban para irse, Dalia notó a dos hombres de traje que las observaban desde el otro lado de la cafetería. Su corazón se aceleró. Elena, susurró, creo que nos están vigilando. La periodista echó un vistazo discreto y asintió. Sepárate, te contactaré más tarde. Mientras se alejaban en direcciones opuestas, Dalia sentía que cada paso la acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo. La medianoche se aproximaba, y con ella, un encuentro que prometía ser decisivo en su búsqueda de respuestas. El reloj marcaba las 11:45 p.m., cuando Dalia llegó al vestíbulo del edificio Mirador. Su corazón latía con fuerza mientras observaba el lujoso interior, buscando cualquier señal de Nicolás o de peligro. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó un guardia de seguridad, acercándose con expresión suspicaz. Dalia improvisó rápidamente. Sí, tengo una cita con el señor Montero. Es una sorpresa. El guardia frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar resonó desde el otro lado del vestíbulo. Está bien, Carlos, yo me encargo. Dalia se giró, su corazón dando un vuelco. Allí, vestido con un traje impecable y una expresión indescifrable, estaba su padre. «Papá», susurró Dalia conmocionada, «¿qué haces aquí?» Su padre se acercó, tomándola del brazo con firmeza pero sin brusquedad. «Eso debería preguntarte yo a ti, hija. Vamos, tenemos que hablar». La condujo hacia un ascensor privado, insertando una tarjeta de acceso. Mientras subían en silencio, Dalia sentía que su mundo volvía a tambalearse. ¿Qué hacía su padre aquí? ¿Estaba más involucrado de lo que había admitido? El ascensor se detuvo en el piso 50. Al abrirse las puertas, Dalia se encontró en una lujosa oficina con vistas panorámicas de la ciudad. «Siéntate, por favor», dijo su padre, señalando un sofá de cuero. Dalia obedeció, su mente trabajando a toda velocidad. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Cómo?» «Sé que has estado investigando, Dalia», interrumpió su padre, su voz mezclando preocupación y resignación. «Sé lo del proyecto Fénix, lo de Nicolás, todo». «Entonces sabes que es ilegal», respondió Dalia, su voz temblando ligeramente. «Papá, ¿cómo pudiste involucrarte en algo así?» Su padre se sentó frente a ella, pasándose una mano por el rostro cansado. «No fue una decisión fácil, hija. Cuando empecé, pensé que era solo un negocio arriesgado, pero legítimo. Para cuando me di cuenta de la verdad, ya estaba demasiado involucrado». «¿Y mamá? ¿Ella sabe?» «Tu madre no sabe nada», respondió rápidamente. «La he mantenido al margen para protegerla, para protegernos a todos». Dalia sintió que la ira y la decepción crecían en su interior. ¿Protegernos? Nos has puesto a todos en peligro. ¿Tienes idea de lo grande que es esto? Javier Montero, los políticos involucrados. Su padre la miró sorprendido. Veo que has descubierto más de lo que pensaba. Dalia, escúchame bien. Estás jugando con fuego. Montero no es alguien con quien se pueda razonar. Si sabe que estás involucrada... En ese momento, el sonido de la puerta abriéndose los interrumpió. Dalia se giró, esperando ver a Nicolás, pero en su lugar, un hombre de mediana edad, con un traje caro y una sonrisa depredadora, entró en la oficina. «Vaya, vaya», dijo el recién llegado. «Parece que tenemos una reunión familiar. Bienvenida, Dalia. Soy Javier Montero. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Dalia sintió que un escalofrío recorría su espalda. La verdad estaba a punto de revelarse.
pero el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginó. El silencio que siguió a la entrada de Javier Montero era tenso, casi palpable. Dalia miró a su padre, buscando alguna señal, alguna explicación, pero él mantenía la vista fija en Montero, su rostro una máscara de preocupación apenas contenida. «Señor Montero», comenzó Dalia, luchando por mantener la compostura. «Creo que hay un malentendido». Montero levantó una mano, interrumpiéndola. «No hay malentendidos aquí, señorita Morales. Sé exactamente quién es usted y por qué está aquí». Se acercó al minibar, sirviéndose un whisky. «La pregunta es, ¿sabe usted realmente en qué se está metiendo?» Dalia se irguió, decidida a no dejarse intimidar. «Sé lo suficiente sobre el proyecto Fénix y su red de corrupción. Sé que están involucrando a gente inocente, arruinando vidas». Montero rió, un sonido frío y sin humor. «¿Inocente? En este mundo, querida, nadie es realmente inocente, ni siquiera tu adorado Nicolás». Al mencionar a Nicolás, Dalia sintió que su corazón se aceleraba. «¿Dónde está él? ¿Qué le has hecho?» «Yo no le he hecho nada», respondió Montero, dando un sorbo a su bebida. «Él se metió en esto por su propia voluntad, al igual que tu padre». Dalia miró a su padre, quien finalmente habló. «Dalia, las cosas son más complicadas de lo que parecen. Nicolás, él no es quien tú crees». «¿Qué quieres decir?», preguntó Dalia, su voz apenas un susurro. Antes de que su padre pudiera responder, el sonido de un teléfono rompió la tensión. Montero sacó su móvil, frunciendo el ceño al ver la pantalla. «Discúlpenme un momento», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia el padre de Dalia. «Jorge, asegúrate de que tu hija entienda la situación. Completamente». Una vez solos, Dalia se volvió hacia su padre. «¿Qué está pasando, papá? ¿Qué quisiste decir sobre Nicolás?» Su padre suspiró profundamente. «Hija, Nicolás no desapareció el día de tu boda para protegerte. Él es parte integral del proyecto Fénix. Ha estado trabajando para Montero desde el principio». Dalia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No, no puede ser. Él me ama. Él...» «Te ama, sí», interrumpió su padre. «Pero su lealtad está con Montero. La boda, tu relación, todo era parte del plan para mantener las apariencias». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Dalia. Todo en lo que había creído, todo por lo que había luchado en las últimas semanas, se desmoronaba ante sus ojos. De repente, un estruendo resonó desde fuera de la oficina, seguido de gritos y el sonido inconfundible de disparos. Dalia y su padre se pusieron de pie de un salto. La puerta se abrió de golpe, y allí, con un arma en la mano y una mirada de determinación feroz, estaba Mateo. «¡Dalia!», gritó. «Tenemos que irnos, ahora». Mientras la confusión y el caos se apoderaban del lugar, Dalia se encontró en una encrucijada. ¿Confiar en su padre y las revelaciones sobre Nicolás? ¿Seguir a Mateo hacia lo desconocido? ¿O enfrentar a Montero y exigir toda la verdad? Con el sonido de más disparos acercándose, Dalia supo que tenía solo segundos para tomar una decisión que podría cambiar el curso de su vida para siempre. En una fracción de segundo, Dalia tomó su decisión. «¡Vamos!», gritó, corriendo hacia Mateo. Su padre, tras un momento de duda, lo siguió. Los tres se precipitaron por un pasillo lleno de humo y confusión. Ejecutivos y personal de seguridad corrían en todas direcciones. El caos reinaba en lo que antes era un edificio de negocios impecable. «¿Qué está pasando?», jadeó Dalia mientras doblaban una esquina. «Elena», respondió Mateo entre respiraciones entrecortadas. «Ella alertó a la policía. Están realizando una redada en todo el edificio». Llegaron a las escaleras de emergencia, comenzando el descenso vertiginoso. El sonido de sirenas y más disparos llenaba el aire. «Espera», dijo Dalia de repente deteniéndose. «Los documentos. Necesitamos pruebas». «No hay tiempo», urgió su padre, pero Mateo asintió comprensivamente. «Yo iré», dijo Mateo. «Ustedes sigan bajando.
Nos encontraremos en el estacionamiento subterráneo. Antes de que Dalia pudiera protestar, Mateo ya había desaparecido escaleras arriba. Ella y su padre continuaron el descenso, el corazón latiéndoles con fuerza. Al llegar al estacionamiento, se encontraron con una escena caótica. Coches de policía bloqueaban las salidas y agentes armados gritaban órdenes. En medio de todo, Dalia vio una figura familiar. Elena, esposada y siendo escoltada hacia un vehículo policial. «¡Elena!», gritó Dalia corriendo hacia ella. «Dalia, cuidado». La advertencia de su padre llegó tarde. De la nada, apareció Javier Montero, su rostro una máscara de furia. Agarró a Dalia por el brazo, apuntándole con un arma. «Se acabó el juego», gruñó Montero. «Nadie se mueve o ella muere». El tiempo pareció detenerse. Dalia vio el miedo en los ojos de su padre, la determinación en los de Elena y la desesperación en los de Montero. Y entonces, entre la multitud, lo vio. Nicolás. Sus miradas se encontraron, una tormenta de emociones pasando entre ellos. Amor, traición, miedo, determinación. En ese instante, Dalia lo entendió todo. Nicolás susurró, y fue suficiente. En un movimiento fluido, Nicolás sacó un arma y apuntó a Montero. «Suéltala», ordenó, su voz fría como el acero. Montero, sorprendido, aflojó su agarre. «¿Tú me traicionaste?» «Nunca estuve de tu lado», respondió Nicolás. «Todo este tiempo he estado trabajando encubierto para la Interpol. El proyecto Fénix se acaba hoy». Lo que siguió fue un caos de movimientos. Montero, en un último acto de desesperación, intentó disparar. Nicolás fue más rápido. Un disparo resonó en el estacionamiento, y Montero cayó. Mientras los agentes se apresuraban a controlar la situación, Dalia se encontró en los brazos de Nicolás, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento», murmuró él. «Siento haberte mentido, haberte hecho pasar por todo esto. Pero era la única forma de desmantelar toda la operación». Dalia lo miró, una mezcla de alivio, amor y confusión en sus ojos. «Hay tanto que explicar. Y lo haré», prometió Nicolás. «Todo». Mientras las sirenas sonaban y los flashes de las cámaras comenzaban a iluminar la escena, Dalia supo que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno lleno de verdades por descubrir, confianzas por reconstruir y un futuro por forjar. La noche más larga de su vida llegaba a su fin, pero el amanecer prometía un nuevo comienzo, lleno de desafíos y quizás de esperanza. El amanecer encontró a Dalia en una sala de interrogatorios de la Interpol, exhausta pero determinada. Frente a ella, un agente de rostro serio revisaba una montaña de documentos. «Señorita Morales», comenzó el agente, «su testimonio es crucial para cerrar este caso. Necesitamos que nos cuente todo desde el principio». Dalia asintió, tomando un sorbo de agua. «Todo comenzó el día de mi boda». Mientras relataba los eventos de las últimas semanas, Dalia se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la novia ingenua abandonada en el altar, sino una mujer que había desentrañado una red de corrupción internacional. En la habitación contigua, separados por un espejo unidireccional, Nicolás observaba, su rostro una mezcla de orgullo y remordimiento. «Hiciste lo correcto», dijo Elena, quien estaba a su lado, ahora libre de esposas y revelada como otra agente encubierta. Nicolás suspiró. «¿A qué costo?» «La he perdido, Elena. Dalia nunca me perdonará por haberla engañado así». Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, Dalia llegaba a la parte más difícil de su relato. Y entonces, en el estacionamiento, vi a Nicolás. Fue cuando todo cobró sentido. Dijo, su voz temblando ligeramente. El agente la miró con interés. «¿Qué sintió en ese momento, señorita Morales?» Dalia hizo una pausa reflexionando. «Sentí alivio y traición y amor, todo al mismo tiempo. Fue como si el mundo se detuviera y de repente todo encajara en su lugar». «¿Y ahora?», preguntó el agente.
¿Cómo se siente respecto a todo esto? Dalia miró directamente al espejo, como si pudiera ver a través de él. Ahora sé que el amor no siempre es simple. A veces viene con sacrificios, con decisiones difíciles. Nicolás hizo lo que creía correcto, aunque eso significara lastimarme. No sé si puedo perdonarlo completamente, al menos no ahora, pero entiendo por qué lo hizo. Detrás del espejo, Nicolás contuvo el aliento, conmovido por las palabras de Dalia. El agente asintió, cerrando su carpeta. Gracias, señorita Morales. Su testimonio será invaluable. Puede irse ahora. Cuando Dalia salió de la sala, se encontró cara a cara con Nicolás. Por un momento, ninguno habló, el peso de todo lo sucedido flotando entre ellos. Finalmente, Nicolás rompió el silencio. Dalia, yo... Pero antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por un agente que se acercó apresuradamente. Disculpen, dijo, su rostro tenso. Tenemos una situación. Javier Montero ha escapado de custodia. La noticia cayó como una bomba. Dalia y Nicolás intercambiaron miradas de preocupación. Justo cuando creían que todo había terminado, se daban cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El caos se apoderó de las oficinas de la Interpol. Agentes corrían de un lado a otro, teléfonos sonaban sin cesar, y las pantallas mostraban imágenes de seguridad del hospital donde Montero había estado bajo custodia. Dalia y Nicolás fueron llevados rápidamente a una sala de crisis. Elena ya estaba allí, junto con varios agentes de alto rango. ¿Cómo pudo suceder esto?, exigió Nicolás, su voz tensa por la frustración. El jefe de operaciones, un hombre canoso llamado Ramírez, respondió con gravedad. Montero tenía cómplices dentro del hospital. Usaron una ambulancia para sacarlo. Estamos rastreando todos los vehículos sospechosos, pero hasta ahora no hay rastro de él, completó Elena, su rostro sombrío. Dalia, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para el caso? Ramírez la miró con una mezcla de compasión y preocupación. Significa que todos ustedes están en peligro. Montero no se detendrá hasta silenciar a todos los testigos clave. Un escalofrío recorrió la espalda de Dalia. Mi familia. ¿Están a salvo? Hemos puesto a tus padres bajo protección, aseguró Elena. Pero Dalia, tú eres el objetivo principal. Tú y Nicolás. Nicolás se acercó a Dalia, tomando su mano instintivamente. No dejaré que nada te pase, prometió, sus ojos fijos en los de ella. Por un momento, Dalia se permitió sentir el confort de su presencia, antes de retirar suavemente su mano. ¿Cuál es el plan?, preguntó, dirigiéndose a Ramírez. Tenemos que sacarlos de la ciudad, respondió el jefe. Ponerlos en un programa de protección de testigos hasta que podamos capturar a Montero. Dalia sintió que su mundo volvía a tambalearse. ¿Irnos? Pero, ¿por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, dijo Nicolás suavemente. Es la única forma de mantenerte a salvo. Mientras Dalia procesaba esta nueva realidad, una alarma sonó en la sala. Todas las miradas se dirigieron a las pantallas. Tenemos una ubicación, anunció un técnico. Una cámara de tráfico captó la ambulancia. Se dirige hacia el puerto. Ramírez comenzó a dar órdenes rápidamente, organizando un equipo de asalto. En medio del caos, Nicolás se volvió hacia Dalia. «Quédate aquí», le dijo. «Estarás segura». Pero Dalia, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, negó con la cabeza. «No. He llegado hasta aquí. No me voy a quedar al margen ahora». Nicolás la miró, una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Sabía que no podía detenerla. «Está bien», cedió, «pero no te separes de mí». Mientras se preparaban para salir, Dalia sintió una extraña calma. Después de semanas de mentiras y engaños, finalmente estaba en el camino hacia la verdad total. Y esta vez enfrentaría el peligro junto a Nicolás, no como la novia abandonada, sino como una igual. El puerto los esperaba, y con él, el enfrentamiento final con Javier Montero. El puerto estaba sumido en una bruma espesa
cuando Dalia y Nicolás llegaron con el equipo de la Interpol. Las luces de los barcos parpadeaban en la distancia, creando un ambiente surrealista y tenso. La ambulancia fue vista cerca del almacén 17, informó Elena a través del comunicador. Procedan con precaución. Montero es extremadamente peligroso. Dalia y Nicolás avanzaron cautelosamente, sus pasos resonando en el silencio de la noche. De repente, un disparo rompió la quietud, seguido de gritos y el sonido de una pelea. Corrieron hacia el origen del ruido, sus corazones latiendo con fuerza. Al doblar una esquina, se encontraron cara a cara con una escena impactante. Javier Montero estaba allí, sosteniendo un arma, pero no estaba solo. A su lado, esposado y con aspecto golpeado, estaba el padre de Dalia. «Papá», susurró Dalia, horrorizada. Montero sonrió con malicia. «La familia se reúne. ¡Qué conmovedor!». «Suéltalo, Montero», exigió Nicolás apuntando su arma. «Se acabó». «¿Se acabó?». Montero rió amargamente. «Esto apenas comienza. Verán, tengo una propuesta para ustedes». Dalia y Nicolás intercambiaron miradas de confusión mientras Montero continuaba. «Tengo información que destruiría a figuras muy poderosas. Información que ni siquiera la Interpol conoce. Les propongo un trato. Me dejan ir y yo les entrego todo. Podrán desmantelar redes de corrupción en los niveles más altos del gobierno». «¿Y si nos negamos?», preguntó Dalia, temiendo la respuesta. Montero presionó el cañón de su arma contra la sien del padre de Dalia. «Creo que la respuesta es obvia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dalia miró a su padre, luego a Nicolás y finalmente a Montero. La decisión que tomaran en ese momento no solo afectaría sus vidas, sino potencialmente el futuro de todo el país. «Tic-toc», dijo Montero con una sonrisa burlona. «El tiempo se acaba. ¿Qué será, justicia o familia?». El tiempo parecía haberse detenido en el almacén. Dalia sentía el peso de la decisión sobre sus hombros, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida. «Dalia, no lo hagas», dijo su padre con voz débil. «No dejes que se salga con la suya». Nicolás mantenía su arma apuntada hacia Montero, pero sus ojos buscaron los de Dalia. «Es tu decisión», dijo suavemente. «Te apoyaré en lo que elijas». Dalia cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. «Está bien, Montero», dijo finalmente. «Haremos un trato, pero con una condición. Entregas la información primero, y luego discutimos tu libertad». Montero entrecerró los ojos, evaluando la propuesta. «¿Cómo sé que cumplirán su parte?». «Tendrás que confiar en nosotros», respondió Dalia. «Así como nosotros tendremos que confiar en que tu información es real». Tras un tenso momento, Montero asintió lentamente. «Muy bien. La información está en una unidad USB escondida en este almacén, pero antes de que la busquemos, quiero garantías». «Las tendrás», intervino Nicolás. «Pero primero, suelta a su padre». Con reticencia, Montero liberó al padre de Dalia, quien inmediatamente fue atendido por los agentes de la Interpol que acababan de llegar. Mientras Montero los guiaba hacia el escondite de la USB, Dalia se acercó a Nicolás. «¿Estamos haciendo lo correcto?», susurró. Nicolás apretó suavemente su mano. «Estamos haciendo lo necesario. A veces en este trabajo, las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se difuminan. Lo importante es no perder de vista nuestro objetivo final». Dalia asintió, comprendiendo por primera vez la complejidad del mundo en el que Nicolás había estado viviendo todo este tiempo. Finalmente, llegaron a una pequeña caja fuerte oculta tras unas cajas. Montero la abrió, revelando una simple unidad USB negra. «Aquí está», dijo, entregándosela a Dalia. «Todo lo que necesitan para derribar a los verdaderos monstruos». Dalia tomó la USB, sintiendo el peso de su contenido. Justo cuando parecía que el trato se cerraría pacíficamente, el sonido de sirenas llenó el aire. «¡Es una trampa!», gritó Montero, sacando un arma oculta.
Lo que siguió fue un caos de disparos y gritos. Dalia se encontró en el suelo, protegida por Nicolás, mientras la Interpol y las fuerzas especiales irrumpían en el almacén. Cuando el polvo se asentó, Montero yacía esposado, rodeado de agentes. La USB estaba segura en manos de la Interpol. Dalia se levantó lentamente, su mundo una vez más transformado. Habían conseguido la información, pero el costo moral había sido alto. Mientras observaba a Nicolás hablando con los agentes, se preguntó si alguna vez podría volver a ver el mundo en blanco y negro. El amanecer encontró a Dalia sentada en una sala de conferencias de la Interpol, la fatiga de la noche anterior visible en su rostro. Frente a ella, una pantalla mostraba fragmentos de la información obtenida de la USB de Montero. Nicolás entró llevando 2 tazas de café. Le ofreció una a Dalia antes de sentarse a su lado. «¿Cómo lo llevas?», preguntó suavemente. Dalia suspiró, frotándose los ojos. «Es abrumador. Nunca imaginé que la corrupción llegara tan alto». Nicolás asintió comprensivamente. «Lo sé, es por eso que mi misión era tan importante. ¿Y por qué tuve que mantener tantos secretos?». Dalia lo miró, una mezcla de emociones en sus ojos. «Entiendo por qué lo hiciste, Nicolás, pero aún duele». Antes de que pudiera responder, Elena entró en la sala, su rostro serio. «Tenemos un problema», anunció. «Algunos de los implicados en la información de Montero han sido alertados. Están tratando de huir del país». Nicolás se puso de pie de inmediato. «¿Qué necesitas que hagamos?». Elena miró a Dalia. «En realidad necesitamos tu ayuda, Dalia. Tu madre, la jueza Morales, está en una posición única para emitir órdenes de arresto inmediatas, pero necesitamos que tú la convenzas». Dalia sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. «Pero, ¿cómo puedo pedirle que haga eso sin explicarle todo, sin implicar a papá?». Nicolás tomó su mano. «A veces, Dalia, la verdad es el único camino, por dolorosa que sea». Después de un momento de reflexión, Dalia asintió. «Está bien, lo haré». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Dalia se reunió con su madre, revelándole la verdad sobre el proyecto Fénix y el papel de su padre. Aunque devastada, la jueza Morales demostró una fortaleza increíble, emitiendo las órdenes necesarias para detener a los corruptos. Mientras tanto, Nicolás y el equipo de la Interpol coordinaban redadas en todo el país. Políticos, empresarios y funcionarios de alto rango eran arrestados uno tras otro. Al caer la noche, Dalia observaba las noticias en la sala de conferencias, viendo cómo el mundo que conocía se transformaba ante sus ojos. Nicolás se unió a ella, exhausto pero satisfecho. «Lo logramos», dijo suavemente. Dalia asintió, pero su expresión era pensativa. «Sí, pero ¿a qué costo? Tantas vidas destruidas, tantas verdades dolorosas reveladas». Nicolás la abrazó, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo mostrar vulnerabilidad. «Lo sé, pero a veces el dolor es necesario para la curación. Lo que hicimos hoy dará a nuestro país la oportunidad de un nuevo comienzo». Mientras se abrazaban, Dalia se dio cuenta de que ella también tenía la oportunidad de un nuevo comienzo. Con Nicolás, con su familia y consigo misma. El camino no sería fácil, pero por primera vez en semanas sintió esperanza. Semanas después del arresto masivo, Dalia se encontraba en una sala de audiencias, preparándose para testificar en el juicio contra Javier Montero y sus cómplices. El ambiente era tenso. Periodistas y espectadores llenaban cada rincón disponible. Mientras esperaba su turno, Dalia repasaba mentalmente los eventos que la habían llevado hasta allí. Su vida había cambiado irrevocablemente desde aquel día en que debía haberse casado. Nicolás se acercó, vestido con un traje formal. «¿Estás lista?», preguntó suavemente. Dalia asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Tan lista como puedo estar». «Recuerda», dijo Nicolás, «solo di la verdad. Tu testimonio es crucial para asegurar que se haga justicia».
Antes de que pudiera responder, el alguacil llamó su nombre. Era el momento. Dalia caminó hacia el estrado, consciente de todas las miradas sobre ella. Vio a su madre en la audiencia, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. Su padre, ahora bajo arresto domiciliario por su participación menor, no estaba presente. Mientras prestaba juramento, Dalia vio a Montero sentado con sus abogados. Su mirada era fría, calculadora. Por un momento sintió miedo, pero luego recordó todo lo que había superado para llegar allí. El fiscal se acercó. Señorita Morales, por favor, cuéntenos cómo se vio involucrada en el caso del Proyecto Fénix. Dalia tomó un respiro profundo y comenzó su relato. Habló de la boda cancelada, de sus sospechas iniciales, de cómo había desentrañado poco a poco la red de corrupción. Su voz ganó fuerza a medida que avanzaba, describiendo las amenazas, los descubrimientos y las traiciones. Cuando llegó a la parte sobre el papel de Nicolás como agente encubierto, sus ojos se encontraron brevemente. Vio en ellos una mezcla de admiración y remordimiento. Y finalmente, concluyó Dalia, en el puerto enfrentamos a Montero. Fue allí donde obtuvimos la evidencia crucial que ha llevado a todos estos arrestos. El fiscal asintió. Gracias, señorita Morales. Una última pregunta. ¿Cómo ha afectado esta experiencia su visión de la justicia y la verdad? Dalia hizo una pausa reflexionando. Me ha enseñado que la verdad puede ser dolorosa, pero es necesaria. Que la justicia no siempre es blanca o negra, pero debemos luchar por ella. Y sobre todo, me ha mostrado que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, si elegimos actuar con integridad. Mientras bajaba del estrado, Dalia sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que su testimonio era solo el comienzo de un largo proceso, pero estaba preparada para enfrentarlo. Afuera de la corte, rodeada de flashes de cámaras y periodistas gritando preguntas, Dalia se encontró con Nicolás. Lo hiciste increíble, dijo él, su voz llena de orgullo. Dalia sonrió débilmente. Gracias, pero esto es solo el comienzo, ¿verdad? Nicolás asintió. Sí, lo es, pero estamos juntos en esto, hasta el final. Mientras caminaban juntos, enfrentando a la prensa y al mundo, Dalia se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la traición, había encontrado su verdadero propósito. Y quizás, en el proceso, había redescubierto el amor, uno más fuerte y profundo que antes. Meses después del juicio, Dalia se encontraba en la oficina de su nueva fundación, Verdad y Justicia, dedicada a ayudar a víctimas de fraude y corrupción. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos que narraban el desmantelamiento del Proyecto Fénix y sus consecuencias. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impresionante. Bendiciones.